Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Denle like, suscríbanse y compartan. El encapuchado del templo. Aguascalientes era una de las ciudades más desiertas en aquella época. Había muchos habitantes y los ruidos de la carretera eran tan esporádicos que apenas si rompían la monotonía del día. Los sitios de caballos y mulas eran frecuentemente visitados por los mercaderes de la región y los provenientes de tierras lejanas que apenas si pasaban por la ciudad, que les quedaba de paso para ir a una más grande. En aquella ciudad era muy conocida la hacienda de la Niágara de don Salvador H. Romo, padre de don Antonio, quien permitía que algunos jóvenes se hospedaran en ese lugar para pasar sus vacaciones, y precisamente el trabajo de guiarlos hasta allí era el de don Amperio, un cochero de confianza. Cierto día las cosas no ocurrieron como solían suceder. Aquel verano el sol arreció más que en años anteriores y por alguna extraña razón don Amperio no llegó a recoger a los jóvenes, que esperaban con impaciencia la llegada del mozo. Todos esperaron con ansias en vano la llegada de aquel hombre. Aquel equipaje se convirtió en lecho, porque la noche llegó con una luna que alumbraba poco. Don Salvador, preocupado por la posibilidad de que algo le hubiera pasado, salió rumbo al lugar donde se debía recoger a los muchachos. Al llegar, su sorpresa fue mayúscula al verlos a todos acostados en el suelo. ¿Y Amperio?, preguntó don Antonio, desconcertado. Todos sabían de sobra que don Amperio era un hombre cumplido y responsable, que jamás dejaría abandonados a esos jóvenes, por lo que lo más lógico era que le hubiera ocurrido algo. Don Antonio, acompañado de los jóvenes, buscó sin cesar a don Amperio por todo el pueblo, donde era muy posible que pudieran encontrarlo, pero no lo hallaron. Regresaron todos juntos a la hacienda, donde ya se encontraba el mozo, pero se le reflejaba un estado muy raro. Parecía como si estuviera orbitando en otro mundo. Tenía los ojos agrandados y estaba mudo como un tronco. Buscaron indicios que les confirmaran las sospechas de que estaba tomando, pero su aliento no delataba una noche de copas. Su esposa relató que llegó de esa manera minutos después de haberse ido a recoger a los muchachos, y que desde entonces no había soltado palabra. Nadie podía decir a ciencia cierta qué era lo que le había ocurrido a este hombre. 8 días después, don Amperio recobró el ánimo y pudo regresar a su trabajo, pero don Antonio, que no dejaba el caso de lado, lo interrogó de inmediato. Así, el cochero pudo relatarle lo ocurrido. Cuando pasaba por el templo de San Marcos para ir por los muchachos, un fraile encapuchado que llevaba una calavera en la mano salió de ahí. En cuanto se dio cuenta de que estaba viéndolo, me correteó por todo el jardín, gritando que me iría al infierno. Por el miedo y el cansancio casi caí inconsciente hasta que un amigo me encontró y me llevó a casa arrastrando. Desde aquel momento, don Antonio comenzó a investigar quién podría haber sido aquel fraile del relato, hasta que se enteró de que años atrás la gente se reunía cada año para festejar a San Marcos. Estas fiestas se llevaban a cabo alrededor del jardín del templo, pero a pesar de esto, era muy poca la gente que asistía a los oficios religiosos de la misma, prefiriendo la diversión y no la devoción. Se contaba que días después de una de las últimas fiestas comenzó a aparecerse un fraile que llevaba una calavera en la mano, versión que coincidía con el relato de don Amperio, pero además había quienes aseguraban que este ser se
paseaba por los jardines todas las noches alrededor del templo, y que solo los desafortunados que se lo topaban de frente eran víctimas de sus agresiones. Por tal motivo, las personas que vivían cerca del templo rezaban cada noche una oración, implorando que aquel espíritu jamás entrara a sus hogares, y solo alcanzaban a escuchar los gritos que este espectro daba al toparse con algún transeúnte. Así, don Antonio pudo saber que aquel fraile era el mismo con el que don Amperio se había topado. Ahora solo había que responderse una cosa: ¿por qué había regresado aquel fraile? ¿Y por qué motivo no podía descansar aún su alma? El pánico rondó nuevamente las calles de Aguascalientes, hasta que cierto día, don Antonio y un grupo de personas decidieron ir en busca de aquel fraile para enfrentarlo y ahuyentarlo, por lo que esa misma noche determinaron ir al templo y esperar entre las sombras de los árboles a que apareciera. Y cuentan que fue justo a la medianoche cuando una sombra se dejó ver por los jardines. Aquellos hombres, sin pensarlo, se arrojaron sobre ella, quitándole la calavera y la capucha que le cubría el rostro. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Tiempo después se corrió el rumor de que en verdad se trataba del sacristán, que solo quería asustar a las personas que abusaban del libertinaje. Pero hay algunos más que aseguran que se trataba de un ánima maldita que por causa del mismo libertinaje no podía descansar, teniendo que saldar su deuda vigilando los jardines del pueblo. Esta historia no fue asentada ni en las actas del templo ni en las del Santo Oficio, pero ha prevalecido por las calles de Aguascalientes durante todos estos años. Incluso hay quienes todavía hoy en día piensan 2 veces pasar a medianoche donde se encontraban los jardines del templo de San Marcos.